Lain despertó sobresaltado en su cama, sintiendo el sudor frío recorrer su frente, mientras recordaba el filo de la espada separando su cabeza del cuerpo. Al mirarse las manos rejuvenecidas y comprobar que su cabeza seguía unida a los hombros, comprendió que el destino le había otorgado una segunda oportunidad. El joven maestro salió de la carpa justo a tiempo para ver a su escuadrón preparándose para la misión suicida contra los orcos que una vez los aniquiló. Ricardo entró a buscarlo, pero Lain reaccionó por puro instinto colocando la punta de su espada en el cuello del soldado antes de que éste pudiera decir una palabra. Tras calmarse, Lain observó el horizonte y divisó la finca Perdium intacta, dándose cuenta de que estaba exactamente un año antes de la caída de su familia. Decidió que no volvería a ser el niño malcriado y arrogante del pasado, sino el hombre que se forjó en 1000 batallas sangrientas. De repente, un estruendo sacudió el campamento cuando una carreta salió volando por los aires, señalando la llegada de los orcos. Los soldados gritaron de terror al ver a las enormes bestias verdes cargando con hachas oxidadas, rompiendo la formación defensiva. El comandante Skoban intentó dar órdenes desesperadas, pero la fuerza bruta de los orcos era superior a cualquier táctica convencional. Lain se lanzó al combate con una velocidad que nadie esperaba, moviéndose entre los enemigos como un rayo plateado. En lugar de ir por el pecho, Lain cortó con precisión los tendones de los dedos de un orco, desarmándolo antes de decapitarlo. Con un grito de mando, Lain exigió el control del escuadrón, desafiando la autoridad del comandante en medio de la carnicería. Al ser rechazado, lanzó su espada con tal puntería que rozó la cabeza de Skoban para clavarse en el cráneo de un orco que lo atacaba por la espalda. Lain atrajo la atención de todos los monstruos, burlándose de ellos para guiarlos directamente hacia el borde de un acantilado cercano. Justo cuando las bestias iban a alcanzarlo, Lain saltó al vacío mientras Skoban y sus hombres empujaban a los orcos al abismo con un muro de escudos. Lain sobrevivió colgando de las rocas con su espada, sonriendo ante la victoria mientras el comandante le extendía la mano con complicidad. Sin embargo, el esfuerzo fue demasiado para su joven cuerpo y terminó desmayándose antes de ser rescatado por sus hombres. Al despertar, se encontró en una habitación solitaria, sintiendo el aroma familiar de su antiguo hogar. Belinda, su instructora personal, entró en la habitación con una expresión de profunda preocupación y alivio. Lain no pudo contenerse y se lanzó a abrazarla, abrumado por volver a ver a la mujer que lo crió y que murió en su vida anterior. Ella pensó que el golpe en la cabeza lo había dejado tonto, pero Lain solo disfrutaba del calor de estar vivo una vez más. El joven maestro le advirtió sobre una catástrofe inminente, pero Belinda solo le pidió que descansara para el próximo festival. Lain recordó que en su vida pasada rechazó a su hermana ese día, lo que resultó en su muerte a manos de traidores. Justo en ese momento, Elena entró en la habitación con su habitual actitud orgullosa y mandona. Repitiendo su nueva costumbre, Lain también la abrazó con fuerza, dejando a la niña completamente confundida y avergonzada. Elena se lo quitó de encima con un empujón, quejándose de su comportamiento extraño y vergonzoso. Lain se disculpó sinceramente por su actitud de mierda del pasado, lo que asustó aún más a las chicas. Sabía que solo tenía una semana para prepararse antes de que los asesinos llegaran por la cabeza de su hermana. Se dirigió al campo de entrenamiento abandonado, ignorando el dolor de sus heridas para comenzar a cultivar su maná. En lugar de un solo núcleo, decidió forzar la creación de 3 núcleos de maná simultáneos, una técnica prohibida y dolorosa. Sus venas se hincharon y gritó de agonía mientras fusionaba la energía en una red explosiva dentro de su cuerpo. 3 núcleos eran su límite por ahora, pero bastarían para ir por la cabeza de sus enemigos. El día del festival, Lain se mantuvo alerta, vigilando cada movimiento de los guardianes de Elena, Yamal y Philip. Descubrió que los caballeros de mayor confianza eran en realidad los traidores que llevarían a su hermana a una trampa mortal. Los siguió en silencio hasta una plaza solitaria, donde los traidores se reunieron con un mercenario llamado Frank.
Sin darles tiempo de reaccionar, Lane apareció entre ellos y cortó a Jamal en dos con un solo movimiento transversal. Philip intentó usar a Elena como escudo, pero Lane le clavó su espada directamente en la frente antes de que pudiera moverse. Noqueó suavemente a su hermana para evitarle el trauma de ver la carnicería que estaba por desatar contra Frank. Frank liberó una cantidad desorbitante de maná, pero Lane respondió activando sus 3 núcleos en un choque de voluntades. Tras una batalla feroz, Lane atravesó el núcleo de Frank con hilos de maná, obligándolo a revelar el nombre de su contratante, el Conde Desmond. Con la verdad en sus manos y su hermana a salvo, Lane observó las cenizas de sus enemigos, sabiendo que la guerra por el norte acababa de comenzar. Lane ajustó las correas de su armadura mientras el sol se ocultaba tras las montañas del norte. Sus ojos ahora buscaban la entrada oculta al Bosque de las Bestias, un lugar que pocos se atrevían a nombrar. Sabía perfectamente que en su vida anterior esta zona fue la clave para financiar las guerras del Imperio. Sin decirle nada a los caballeros de su padre, se internó solo en la espesura del follaje. El aire se volvió pesado y el olor a ozono indicaba la presencia de magia antigua. De repente, un aullido desgarrador rompió el silencio absoluto de la noche. Lane desenvainó su espada con una parsimonia que solo un veterano de 1000 batallas poseería. 3 lobos de sombra saltaron desde los arbustos con sus fauces abiertas. Con un movimiento circular, Lane cortó el aire dejando un rastro de energía azul. La primera bestia fue partida a la mitad antes de que pudiera tocar el suelo. Lane utilizó el impulso para patear a la segunda criatura contra un tronco macizo. La tercera bestia dudó por un segundo al ver la masacre de su manada. Sin mostrar piedad, el mercenario lanzó su daga directo al ojo del depredador. La paz regresó al bosque, dejando solo el rastro de humo negro de las bestias muertas. Él continuó su camino siguiendo una serie de marcas grabadas en las rocas. Estas marcas fueron dejadas por los antiguos enanos antes de que la mina fuera sellada. Un muro de hiedra gigante bloqueaba el paso hacia el corazón de la montaña. Lane canalizó su maná en la palma de su mano, quemando la vegetación con calor puro. Al despejarse el humo, una entrada de piedra tallada con relieves de dragones apareció ante él. Un aire gélido escapó del interior, trayendo consigo el eco de martillos invisibles. Lane encendió una antorcha mágica que iluminó las paredes cubiertas de cristales. Eran piedras rúnicas de la más alta pureza, brillando con una luz carmesí. Con este tesoro podría equipar a su propio ejército y superar a cualquier condado vecino. Sin embargo, un temblor rítmico comenzó a sacudir el suelo de la mina. De las profundidades de la mina surgió un golem de piedra, guardián del tesoro enano. Lane no retrocedió, sino que apretó con más fuerza el mango de su espada. El golem lanzó un puñetazo que pulverizó la columna de piedra donde Lane estaba parado. Él saltó en el aire, esquivando los escombros con una gracia sobrenatural. Usando su espada como palanca, se impulsó hacia el núcleo brillante del gigante. El impacto fue brutal, y Lane sintió cómo sus huesos vibraban por el choque. Necesitaba encontrar el punto de ruptura antes de que el golem lo aplastara. Con un grito de guerra, clavó su hoja en la juntura del cuello del guardián. El coloso de piedra se detuvo en seco y comenzó a desmoronarse ruidosamente. Lane aterrizó pesadamente sobre sus rodillas, respirando con dificultad. Recogió el núcleo del golem, una joya que contenía una cantidad inmensa de poder. Con la mina asegurada, era hora de regresar y comenzar la producción masiva de armas. Pero al salir del bosque, notó algo extraño en el horizonte de su hogar. Columnas de humo negro se elevaban desde el centro de la ciudad principal. Los espías del condado de The Garden habían aprovechado su ausencia para atacar. Lane corrió hacia los establos ocultos sabiendo que cada segundo contaba para evitar la masacre.
Sin embargo, al llegar a las puertas del castillo, encontró un mensaje clavado con una flecha negra. El sello no era de sus enemigos conocidos, sino de una secta que creía haber exterminado en el futuro. Lain miró hacia las sombras de las murallas, dándose cuenta de que la traición venía desde adentro. Lain caminó en silencio por los pasillos de piedra mientras el eco de sus pasos resonaba en la oscuridad. Sus ojos rúnicos brillaron intensamente al detectar el rastro de magia prohibida en las sombras. En el salón principal, los conspiradores celebraban prematuramente la caída del condado Perdium. Lain derribó las puertas dobles con un solo golpe de su bota, interrumpiendo el brindis. El conde de Garden dejó caer su copa de vino mientras el cristal se hacía añicos contra el suelo. Con una voz que helaba la sangre, Lain declaró que la hora del juicio había llegado finalmente. Los guardias del traidor desenvainaron sus espadas y rodearon al joven heredero con rapidez. Sin embargo, una señal de Lain activó a los guerreros de la Orden Fernis que aguardaban en los techos. Los mercenarios de élite descendieron como sombras letales rompiendo los ventanales de cristal. La batalla estalló en un caos de metal chocando y gritos de guerra desesperados. Lain avanzó a través de la melee con la fuerza imparable de una tormenta de invierno. Él sabía exactamente dónde golpear gracias a las memorias de su vida pasada como mercenario. El conde de Garden intentó huir por una puerta secreta detrás del trono dorado. Lain arrojó una pequeña daga rúnica que selló el mecanismo de escape en un instante. Acorralado, el traidor suplicó por su vida ofreciendo tesoros y tierras que no le pertenecían. Lain solo vio la debilidad de un hombre que había condenado a miles a la muerte. Fuera del castillo, el ejército de Perdium aplastaba a las fuerzas de la coalición traidora. La Orden Fernis demostró ser la unidad más poderosa que el continente había visto jamás. Lain recordó brevemente el frío de la guillotina en su vida anterior antes de sacudir la cabeza. El destino ya no era su carcelero, sino una herramienta que él mismo había forjado. Con un movimiento rápido, Lain terminó con la tiranía del conde de Garden para siempre. El silencio descendió sobre la fortaleza mientras el humo de la batalla se disipaba. Helena corrió hacia su hermano con lágrimas en los ojos, encontrándolo ileso entre las ruinas. Lain la abrazó suavemente, jurando que nunca más permitiría que la tragedia los alcanzara. Los ciudadanos del condado salieron de sus hogares para vitorear al joven salvador. Se organizó una ceremonia para honrar a los caídos y celebrar el nacimiento de una nueva era. Las minas de piedras rúnicas ahora proporcionaban una riqueza incalculable al territorio de Perdium. Lain comenzó a reconstruir no solo los muros, sino también la esperanza de su pueblo. El rey de los mercenarios ya no era un simple guerrero, sino el soberano legítimo de un imperio naciente. Otros condados enviaron emisarios de paz, temerosos del poder que Lain ahora ostentaba. Helena comenzó sus estudios de magia bajo la protección de los mejores tutores de la orden. Las banderas de la Orden Fernis ondeaban orgullosas en cada torre del horizonte. Por primera vez en 2 vidas, Lain pudo dormir sin el peso de la traición sobre sus hombros. Sin embargo, él sabía que la paz era algo que debía protegerse con vigilancia constante. Sus comandantes le juraron lealtad eterna, unidos por el respeto y la victoria compartida. El condado Perdium se transformó en un faro de justicia en un mundo de sombras. La memoria de su padre fue limpiada de toda mancha y su legado fue restaurado. Lain miró su mano, ya no manchada de sangre inocente, sino cargada de poder real. La historia del mercenario que regresó para salvar su mundo llegaba a su capítulo final. Bajo un cielo estrellado y en total paz, Lain finalmente cerró los ojos sabiendo que su venganza estaba completa.